Hola, hola, muy buenos días. Vamos a responder a este balotario de 50 preguntas y esperamos que todo sea satisfactorio. Bueno, en primer lugar acá tenemos pues el balotario. La número 1 dice, ¿qué significa there is, there are? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuáles son sus usos? Bueno, acá tenemos que there is y there are significan hay en español. La diferencia es que there is se usa en singular y there are en plural. Tenemos ejemplos. Con there is se usa en afirmación de la siguiente manera. There is a book on the table. There is a book on the table. Lo que significa en español, hay un libro en la mesa. Se usa en negación también. There is not a book on the table. There is not a book on the table. No hay un libro en la mesa. Y ahora vamos a ver cómo se usa en pregunta. Note que is va adelante, porque es there is, pero ahora ponemos is adelante y there después. Is there a book on the table? Is there a book on the table? Sería pues en español, ¿hay un libro en la mesa? Una pregunta, ¿verdad? Continuamos con there are. Se usa en afirmación. There are two books on the table. There are two books on the table. Hay dos libros en la mesa. Se usa en negación. There are not two books on the table. There are not two books on the table. No hay dos libros en la mesa. Y en pregunta, igual que el anterior caso, ahora are va adelante. Are there? Are there two books on the table? Are there two books on the table? ¿Hay dos libros en la mesa? Muy bien, pasamos ahora al siguiente, la número 2. ¿Por qué el verbo to be se debe de estudiar solo, a diferencia de los demás verbos? Respuesta. Este verbo se debe estudiar solo porque a diferencia de los demás verbos, este tiene sus propias variantes para conjugar en presente y en pasado. Claro, eso es muy cierto. El verbo to be es diferente a los demás porque tiene sus propias reglas, utiliza sus propias variantes. En presente se usa estas variantes. Am, is, are. Am, is, are. Por lo tanto, si yo quiero decir yo soy, porque el verbo to be significa ser, significa estar. Y si decimos yo soy o yo estoy, voy a emplear I am. Si quiero decir él es, él está, ella es, ella está, voy a tomar is. He is, she is. Y are trabaja con you, they, we. Por ejemplo, you are significa tú eres, tú estás. Y así sucesivamente. En pasado vamos a emplear was y were. Was lo utiliza yo, o sea, I was. Yo era, yo estaba. I was. También lo utiliza él, ella. He was. Él era, él estaba. She was. Ella era, ella estaba. Pero were lo va a utilizar you, they, we. We were, nosotros éramos, nosotros estábamos. You were, tú o ustedes eran o estaban. Ellos sería they were, ellos estaban. En consecuencia, esa es la diferencia. El verbo to be tiene estas variantes, am, is, are, para conjugar en presente. Was, were, para conjugar en pasado.
Posteriormente podemos explicar en otro video más detalles. Por ahora estamos abordando las preguntas de manera genérica. Número 3. ¿Cuáles son las reglas del presente simple? Las reglas del presente son 3 y se aplican única y exclusivamente en la tercera persona singular y en afirmación, en afirmativo. Número 1. La primera regla del presente simple. A la mayoría de verbos se le agrega una S. Pero cuando decimos que se agrega una S, es como indica al verbo. ¿Cuántos verbos? No sabemos, pero esa es la mayoría. Por ejemplo, el verbo cook. Ese es uno de los verbos a los cuales se le aplica esta regla. Cook significa cocinar. Tercera persona es él o ella. Si yo digo, ella cocina en casa. She cooks. A cook le estoy agregando la S. She cooks at home. Ella cocina en casa. Él trabaja en una fábrica. El verbo trabajar es work. Le voy a agregar la S. He works in a factory. Bien. Segunda regla. Si el verbo termina en O, X, SS, SH, che, se le agrega es al verbo. ¿Cuántos serán estos verbos? A diferencia de la número 1, porque en la número 1 está la mayoría, a lo que se le aplica esa regla. En el caso que indica pues el número 2, es menor la cantidad de verbos. Pero la idea es que el verbo debe terminar en O para agregar es, pero en la tercera persona, él, ella, inclusive ello, que es it. Muy bien. Un verbo que termina en O es go, G-O, go, que significa ir. Bueno, si yo digo, el niño va a la escuela, voy a decir de la siguiente manera, the boy goes, o sea, a go le he agregado es y se pronuncia goes. The boy goes at school. La X. Si yo quiero decir el mecánico repara el auto, voy a usar el verbo reparar, fix, F y latina X, fix. The mechanic fixes the car. Estoy agregando ES a el verbo que termina en X, fix. The mechanic fixes the car. Ahora bien, con SS son muy pocos. Por ejemplo, el verbo besar, kiss. Si yo digo, por ejemplo, la abuela besa al bebé. The grandmother kisses the baby. Con SH tenemos, por ejemplo, el verbo lavar. Decimos, la niña lava sus manos. The girl washes her hands. Y finalmente, un verbo que termina en che sería el verbo mirar, watch. Por ejemplo, decimos, mi hermano mira televisión. My brother watches television. De esa manera, he explicado con algunos ejemplos lo que significa la segunda regla del presente simple. Bueno, el reto para ti es que escribas estas oraciones. No lo estoy escribiendo yo porque quiero medir el grado de entendimiento tuyo. Escribe en un cuaderno las oraciones que he dictado. Número 3. Si un verbo termina en Y, cambiar esta Y por I latina. Luego agregar es. Un verbo clásico sería estudiar, en inglés study. Si lo usamos en tercera persona singular afirmativo, por ejemplo, decimos,
Rosa estudia computación. Muy bien. Ese verbo study termina en Y y sobre todo la Y está antecedida de consonante. Porque si la Y estuviera antecedida de vocal, no se aplica esta regla. Bien, usemos entonces el verbo study. Rosa studies. Studies. He cambiado la Y por I latina y le he agregado es. Rosa studies computing. Computing es computación. Muy bien. Pero si usara, por ejemplo, como pasa con algunos alumnos, el verbo play no corresponde a esta tercera regla del verbo play. El verbo play es verdad que termina en Y, pero está antecedida de vocal, esa Y. Al verbo play solamente se le va a aplicar la primera regla. Si decimos, el niño juega en el jardín, vamos a decir, the boy plays at the garden. Muy bien, pasamos a la número 4. ¿Qué significa o qué significan las preposiciones in, on, at? ¿Y cómo se usan? Estas tres preposiciones significan en. Muy bien. Tenemos acá tres ejemplos. La pregunta, where is the cat? ¿Dónde está el gato? La respuesta con on, que significa en. The cat is on the table. The cat is on the table. ¿Y dónde ves que está el gato? Está en la mesa, sobre la mesa. Por lo tanto, se usa on cuando algo está sobre una superficie. Bien. Where is the cat? ¿Dónde está el gato? En este caso ha cambiado de lugar. The cat is in the box. El gato está en la caja. ¿Y por qué se emplea in y no on en este caso? Porque la palabra in indica que algo está dentro de un lugar. Where is the cat? Finalmente, where is the cat? The cat is at the box. El gato está junto a la caja. Nosotros podríamos decir en español, cuando vemos esta imagen, el gato está en la caja, pero no está ni arriba o sobre, ni adentro de la caja. Está junto a, al lado de. Y esa es la idea que nos presenta at. Muy bien, pasamos ahora a la número 5. ¿Cuáles son los usos de los auxiliares do, does, did? Estos auxiliares se usan para preguntar y negar en presente y en pasado. En presente se usa do y se usa does. En pasado se usa did. Muy bien, voy a poner a prueba tu conocimiento. Voy a emplear oraciones sin escribirlas. Posteriormente, puedo hacer ejemplos escribiendo. Pero bueno, vayamos a los hechos. Decimos lo siguiente, en presente simple, por supuesto. A ver, vamos a pensar en una oración. Margaret trabaja en una oficina. Margaret works in an office. Esa oración es afirmativa. Muy bien. Ahora vamos a negar. Vamos a decir que Margaret no trabaja en una oficina. Escucha bien, por favor. Margaret does not work in an office. He empleado el auxiliar does. ¿Por qué? Porque la oración está en presente y porque Margaret es tercera persona, singular. Y la tercera persona singular emplea el auxiliar does para negar. Does not. He dicho, Margaret does not work in an office. También, en lugar de decir does not, puedo decir doesn't. Ahora voy a preguntar. La pregunta va a ser así. ¿Trabaja Margaret en una oficina?
Does Margaret work in an office? Esa es la pregunta. Ahora vamos a emplear do. Por ejemplo, decimos, ellos viajan a Cusco. They travel to Cusco. Es una oración afirmativa y ahora vamos a negar. They do not travel to Cusco. Ahora voy a preguntar, do they travel to Cusco? A ver, trata de hacer esas preguntas y si lo entiendes, si no lo entiendes, pues después podemos ver qué solución le damos. Bien, did. Habíamos dicho que es en pasado. Aquí no hay diferencia de tercera persona. Bien, decimos por ejemplo, a ver, vamos a emplear el verbo go en pasado. Como es un verbo irregular, su forma en pasado es went. W-E-N-T, went. Y haría una oración de la siguiente manera. Por ejemplo, decimos, the tourist went to Cusco. Los turistas fueron a Cusco. Ahora mira lo que voy a decir. The tourists did not go to Cusco. ¿Qué pasó ahí? Ya no usé went. Usé el verbo go en su forma simple. ¿Por qué? Porque esa es la gramática. Cuando se utiliza el auxiliar did, el verbo debe ir en su forma básica. Muy bien, la pregunta sería, ¿did the tourists go to Cusco? ¿Y cuál sería la traducción? ¿Fueron los turistas a Cusco? Pasamos a la número 6. ¿Cómo se forma el pasado simple de los verbos? El pasado de los verbos en inglés, pues hay que tener en cuenta primero que hay dos clases de verbos. Los regulares y los irregulares. A los regulares se les agrega ed para formar el pasado, pero a los irregulares no se les agrega nada para formar el pasado porque estos tienen su propia forma en pasado. Ejemplos de verbos irregulares. Tenemos go, su forma es en pasado simple went. Write, escribir, wrote. Eat, su forma es ate. Eat significa comer. Muy bien. Los verbos regulares, por ejemplo, son watch. A ese tendría que agregársele la ed, si vamos a usarlo en pasado simple. El verbo también estudiar, study, es regular. Tendríamos que quitarle la y, cambiar por i latina y agregar ed para usarlo en pasado simple. También tenemos el verbo lavar, wash. Se le agrega la ed para usarlo en pasado. Número 7. ¿Cuál es la diferencia del uso de will y going to? La diferencia es que will se usa para formar futuro no planificado, mientras que going to se usa para un futuro planificado. A ver, vamos a explicar cómo es esto. Si yo digo, yo viajaré a Lima, la pregunta es, ¿estoy seguro? ¿Ya compré el boleto, el pasaje? Bueno, es algo que de repente estoy pensando. Entonces ahí lo más apropiado es usar will. I will travel to Lima. O yo iré a Lima. I will go to Lima. Pero ¿qué pasa si ya tengo la decisión tomada? Tal vez el pasaje comprado es algo seguro. Entonces ahí voy a decir de la siguiente manera en español, yo voy a viajar a Lima. En inglés sería I am going to
travel to Lima. O yo voy a ir a Lima. I am going to go to Lima. ¿Qué tal? ¿Está claro la idea? Bueno. 8. ¿Cómo se forma el futuro del verbo to be? Para formar el futuro del verbo to be se usa el verbo en su forma básica. Entre paréntesis, ¿cuál es su forma básica del verbo to be? Be. B-E, be. Nada más. I will be a good student. Yo seré un buen estudiante. I am going to be a good student. Yo voy a ser un buen estudiante. 9. ¿Cómo se forman las preguntas en inglés? Se forman las preguntas en inglés de varias maneras. Una de ellas es usando el auxiliar al principio de la oración interrogativa. Hace un momento ya he hecho algo usando do, usando does, usando did. También se puede emplear was o were. En este caso tenemos una oración con was. Was she at the party yesterday? ¿Estuvo o estaba ella en la fiesta ayer? Was she at the party yesterday? Ahora con where. Were you studying at home in the morning? ¿Estabas estudiando en casa en la mañana? Con do. Do you study in that institute? ¿Estudias en ese instituto? Does she cook at home every day? ¿Cocina ella en casa cada día? Did he work in a factory? ¿Trabajó él en una fábrica? También se usan las question words para hacer preguntas. Hablando de question words, la número 10 dice, ¿qué son los question words y cómo se utilizan? Los question words son palabras que sirven para hacer preguntas. Se les puede llamar también palabras interrogativas. Siempre van al inicio de la oración interrogativa. Estas son what, which, why, when, where, how, who. What significa qué o cuál. De ahí la pregunta, what is your name? Which también significa qué o cuál. Why, ¿por qué? Por ejemplo, si queremos preguntar, ¿por qué estudias inglés? Why do you study English? When es cuándo. ¿Cuándo regresas de Lima? When do you come back from Lima? Where significa dónde. La famosa pregunta de dónde eres. Where are you from? How significa cómo. How are you? Es una famosa pregunta. ¿Cómo estás tú? How are you? Y who significa quién. ¿Quién eres? Who are you? 11. ¿Cómo se forma el presente perfecto en inglés? Se forma usando los auxiliares have, has, más el participio de los verbos. El verbo en participio, como dice acá en la número 12, ¿qué son los verbos en participio pasado y cómo se usan? Los verbos en participio pasado son aquellos que se usan en la gramática del presente perfecto. Algunos de ellos son work, work, write, written, eat, eaten. Si work es trabajar, con la ed sería trabajó, trabajaste, trabajaron, trabajé. Write es escribir, written es escrito. Pero ahora bien, vuelvo a work con ed. Hace un momento di el ejemplo de pasado. Pero ahora, así como he dado el ejemplo de written, que es escrito, voy a dar el ejemplo de participio pasado de work con ed.
es sencillamente trabajado. Atención con la diferencia que existe acá. Esto se usa tanto en pasado simple como en participio. Repito por última vez. Work con ed es trabajé si lo uso en pasado. Pero si lo uso en participio es trabajado. Bien, written es escrito y eaten sería comido. Ahora bien, si hacemos una oración, decimos por ejemplo, ellos han trabajado hasta tarde. They have work until late. Written. Yo he escrito una carta. I have written a letter. Comido, eaten. Ellos han comido en ese restaurante. They have eaten in that restaurant. 13. ¿Qué son los adjetivos demostrativos en inglés? Son aquellos que sirven para demostrar o indicar algo. Son, tenemos acá, this, that, this, those. Empezamos con this. Significa este, esta, esto. Se usa para señalar cosas, personas, animales, que están cerca en singular. Por ejemplo, si yo digo, refiriéndome a una mesa que está cerca a mí, diría, esta es una mesa. This is a table. That, ese, esa, eso, aquel, aquello, etc. Se usa para señalar cosas, personas, animales que están lejos y se usa en singular. Por ejemplo, si yo quiero decir, ese es un libro. That is a book. Estoy hablando de un libro que está lejos. That is a book. Ese es un libro. Muy bien. This. Nota la diferencia en la pronunciación. Acá se dice this y acá se dice this. Estos, estas. Se usa para señalar cosas, animales, personas que están cerca, pero en plural. Por ejemplo, si yo digo, estos son mis amigos, están cerca a mí. Voy a decir, these are my friends. Those, esos, esas, aquellos, aquellas. Se usa para señalar cosas, animales, personas que están lejos, pero en plural. Por ejemplo, yo diría, aquellos son autos nuevos. Those are new cars. 14. ¿Cómo se usan los pronombres en inglés? Los pronombres reemplazan a los nombres. Se usan para conjugar. Por ejemplo, los pronombres son estos. I, he, she, it, we, you, they. Entonces, si voy a conjugar, por ejemplo, I, y luego utilizo am, I am. Esa es una conjugación. Yo soy, yo estoy. Yo trabajo, I work. Él trabaja, él estudia, ella, etcétera, etcétera. 15. ¿Cómo se forma el pasado del verbo to be? Se forma usando los dos auxiliares, como ya hemos dicho hace un rato, was, were. Was se usa para yo, él, ella, ello. I, he, she, it. Se usa were para you, we, they. 16. En este caso estamos en la 16. ¿Qué son los adverbios de frecuencia en inglés? Son aquellos que, como su nombre lo indica, sirven para indicar frecuencia de las acciones. Son always, que significa siempre, generally, generalmente, never, nunca, sometimes, a veces, often, a menudo, seldom, rara vez. Y se utiliza de la siguiente forma. Por ejemplo, si queremos decir, ella está siempre
cansada. She is always tired. La palabra tired es cansada o cansado. Tired. Pero si lo empleamos sin el verbo to be, porque si te diste cuenta, he usado ella está siempre. Está es is. Pero si decimos el mecánico siempre repara carros. The mechanic always repairs cars. Muy bien. 17. ¿Cómo se usan los artículos? THE, que se pronuncia di o da, la A y an. Esta A se pronuncia ei y an, la AN es an. THE significa el, la, lo, los, las. Al decir el, es artículo, por si acaso, no es pronombre. Por lo general se emplea para señalar algo conocido. Por ejemplo, si decimos, los niños están en clase. Estoy hablando de niños que yo veo, que yo conozco. The boys, en plural, ¿no? The boys are in class. A y an significan un, una. A se usa delante de sonido consonántico. An se usa delante de sonido vocálico. ¿Por qué decimos eso? Claro, porque si voy a utilizar una palabra, por ejemplo, la palabra hotel. La palabra hotel es verdad que tiene una H, pero es muda en español. En inglés no es muda. Suena como una J. Hotel. Muy bien. Entonces, ¿qué sonido tiene? ¿Vocálico o consonántico? Hotel tiene sonido consonántico. Por lo tanto, si yo voy a decir un hotel, voy a emplear la A. A hotel. Un hotel. Y si voy a decir un elefante, elefante se escribe elephant. An elephant. ¿Por qué? Porque elefante empieza con vocal. Ahora bien, hay palabras que empiezan con sonido vocálico, aunque tiene una consonante adelante. Por ejemplo, la palabra hora en inglés se pronuncia hour. An hour sería por lo tanto. Pero esa palabra hora empieza con H. Muy bien. 18. ¿Qué son los pronombres objeto en inglés? Son aquellos que reciben en ellos o en ellos recae la acción del verbo. En otras palabras, en ese pronombre recae la acción verbal o recibe la acción del verbo. Ejemplo, la famosa oración te amo, I love you. Si tenemos esa oración, I love you, ahí hay tres palabras. I, que es yo, love, que es el verbo amar, y you, que es tú. Si tú lo traduces, I love you, yo amo tú. Pero esa sería una traducción incorrecta. Simplemente decimos te amo. Pero el punto es el siguiente, que el verbo amar recae en you. Entonces you es el objeto. Cuando decimos objeto, es objetivo. ¿Cuál es el objetivo de I? Amar a you. I love you. Por eso se dice pronombre objeto a you en este caso. Muy bien. 19. ¿Cómo se usan los adjetivos en inglés? Se usan delante del sustantivo. Un adjetivo sirve para calificar al sustantivo. Por ejemplo, todos los colores son adjetivos. Bien, si decimos perro negro, vamos a decir en inglés negro perro. Black dog. Black es el adjetivo, dog es el sustantivo. Y finalmente vamos a llegar hasta la 20 por ahora. ¿A qué se llama adjetivos comparativos? Los adjetivos comparativos son aquellos a los que se agrega ER o se antepone la palabra more.
que significa más. More significa más. Ahora bien, hagamos un ejemplo. Mucha atención al ejemplo. Hay adjetivos que son monosílabos. También hay adjetivos que tienen dos sílabas y que terminan en Y. Y también hay adjetivos de dos o más sílabas, pues sin necesidad que termine en Y, la que tiene dos sílabas. Veamos algunos ejemplos. Primero, con adjetivo monosílabo. La palabra big significa grande y es un adjetivo. Se escribe con la B larga, la I latina y la G de gato, big. En este caso, como es un monosílabo en la que una vocal está encerrada en dos consonantes, para decir más grande, lo primero que tenemos que hacer es duplicar la G de gato, big, ¿no es cierto? Y agregamos la ER, bigger, bigger. Entonces estoy diciendo la B larga, la I latina, G y ER, bigger. Entonces bigger es más grande. Por ejemplo, si yo digo, esta casa es grande, pero esta es más grande. Diría de la siguiente manera, this house is big, but this one is bigger. Ahora bien, estamos hablando de comparativos. ¿Qué pasa si encontramos un adjetivo de dos sílabas que termina en Y? Por ejemplo, a ver, happy. Happy tiene dos sílabas, ¿no? Happy. Y termina en Y. Por lo tanto, cambiaríamos la Y con I latina y le agregamos ER. Por lo tanto, si yo digo, este niño es feliz, pero este otro es más feliz. This boy is happy, but this one is happier. Y finalmente, more, que significa más, es para anteponer a palabras que tienen dos o más sílabas. En este caso, por ejemplo, si vamos a emplear adjetivos de dos sílabas, handsome. Handsome significa guapo. Handsome tiene dos sílabas. Beautiful, beautiful, tiene tres. Intelligent, intelligent, tiene cuatro sílabas. Important, tiene tres. Important. Bien, adjetivos como estos, para decir más guapo, más hermosa, más importante, más inteligente, le vamos a anteponer more. More handsome es más guapo. More important es más importante. More beautiful es más hermosa. More intelligent es más inteligente. Muy bien, de esta manera hemos terminado esta explicación. Quiero tu comentario, de acuerdo a lo que has podido ver en esta grabación, y me envía tu comentario para ver qué correcciones se puede hacer o qué correcciones se debe llevar a cabo en un próximo video. Bye.